Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra quinta temporada. Hoy nos visita desde España el fisioterapeuta Daniel González. Él es director del Centro DGA de Fisioterapia Avanzada. Es especializado en terapia invasiva y agentes físicos y también formador de estas técnicas. Es codirector del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación de Intradermic y además es también de la empresa EMS de ondas de choque. Bienvenido, Daniel, un placer tenerte con nosotros. Hola, muy buenas. Muchas gracias por la invitación y poder compartir este espacio con vosotras. Bueno, Daniel, ahora nos gustaría comenzar a hablar acerca de las ondas de choque, qué es lo que deberíamos saber en cuanto a sus principios físicos. Bien, pues primero y antes de nada, pues saber conocer cuántos tipos de ondas hay, ¿no? Que según en el ámbito que nos movamos, vamos a poder encontrarlas como ondas de presión, haciendo referencia a las radiales, ¿vale? Que digamos que en la calle la encontramos como onda de choque radial, ¿vale? Pero tanto en Latinoamérica como en España, por las diferentes sociedades que hay y asociaciones que hay de onda de choque, las denominan ondas de presión radiales y luego nos encontramos las ondas focales, ¿vale? La onda de choque focales. Tenemos que saber diferenciar entre ellas, ¿no? De que el cómo se emite la onda es distinto, ¿vale? Las radiales al final son unos compresores de aire que emiten a un proyectil balístico una serie de datos que tú le proporcionas a la máquina, que en este caso serán número de impulsos, bares de presión y los hercios, y golpean un proyectil balístico y eso provocará la energía necesaria para provocar cambios. Y en cuanto a las ondas de choque focales, hay hay tres tipos de ondas de choque, ¿vale? Pero principalmente, o la que a mí me gusta o con la que yo trabajo es sobre todo con la piezoeléctrica, ¿vale? Que son pequeños cristales piezoeléctricos que se contraen, dilatan en los impulsos que tú le provocas y en el sumatorio de todas esas contracciones de esos pequeños cristales piezoeléctricos generan ese impulso focal en la zona de tratamiento que quieres abordar. Muy bien, y con respecto a los efectos que producen tanto las ondas de choque focales como Radiales. radiales, exacto, ¿qué efecto produce cada una? El efecto y el cómo se genera es exactamente lo mismo. Es decir, lo que pasa en una onda de choque, bien sea radial o sea focal, es que vamos a tener dos fases. Una fase de compresión y una fase de descompresión. ¿Vale? Una fase positiva, que sería la de compresión, y una fase negativa, que es la de descompresión. Y en ese sumatorio obtendríamos la energía total que necesitamos para el tratamiento. Bien, en las dos ocurre exactamente lo mismo y los efectos son exactamente iguales, que en este caso son efecto analgésico, efecto antiinflamatorio y luego lo denominan como que realizan los efectos o los procesos naturales de curación, ¿no? En los que podríamos meter esa parte regenerativa, esa parte de angiogénesis, de liberación de factores de crecimiento y demás. Hace lo que mencionaste anteriormente, la diferencia entre ondas de foques radiales y focales. Generalmente en fisioterapia se utiliza las radiales. Entonces, me gustaría que nos comentaras también acerca de sus Sí, son aplicaciones. las más utilizadas dentro de la fisioterapia, son como hablamos de las radiales. Y el problema que había hasta hace relativamente poco, por suerte, o al menos con todas las formaciones o todos los alumnos que yo voy teniendo en las formaciones, uno de mis objetivos es que vayan quitando limitaciones mentales que hay acerca de las ondas de choque, porque cuando hablamos de ondas de choque, sobre todo de las radiales, lo primero que nos viene es calcificación, ¿no? Y tendinopatía. Y parece que si nos sacan de ahí, ¿no? El típico espolón, la típica calcificación, que ya no sirven para nada más. Cuando es una técnica muy útil, ¿vale? Yo en mi consulta, para que os podáis hacer una idea, están todo el día en funcionamiento, ¿vale? Tanto yo como mi equipo está todo el día en funcionamiento. ¿Por qué? Porque puedes tratar desde un punto gatillo, ¿vale? A una rotura de fibra. Actualmente Javier Krupnik ha publicado un estudio acerca de roturas de fibras y la aplicación de la onda de choque. Fibrosis muscular, ¿eh? A mí muchísimos deportistas con fibrosis muscular
lo abordo con las ondas de choque radiales, que la diferencia con respecto a las focales es la profundidad en la que entramos, por tanto, em, nos quedamos un poquito más superficial a nivel de radiales, pero abarcamos un campo mucho más amplio, ¿vale? Porque no vamos a un foco en concreto, sino abarcamos un campo. Y para que lo podamos entender, son más seguras, ¿vale? Aunque las dos son seguras, pero a la hora de la aplicación son mucho más seguras las radiales. Y por eso en fisioterapia son las que más se utilizan. Y luego hay controversia con las asociaciones acerca de una y otras, ¿no? En cuanto a aplicación, como me preguntabas, como te digo, desde la típica calcificación barra espolón con la tendinopatía y ahí le sumaríamos toda la parte de trabajo muscular. O, por ejemplo, algo que suele llamar mucho la atención en mis formaciones es el abordaje de la patología de la articulación temporomandibular, ¿vale? Personas que presentan bruxismo sobre todo por una hipertonía. Evidentemente, en esa patología el componente es muy biomecánico, que la onda de choque no va a hacer nada, pero sí que me va a ayudar a toda esa parte de relajación muscular, ¿vale? Y del dolor, y de bloqueo del dolor. Entonces, en ATM, sí, utilizamos onda de choque radial en ATM, un claro ejemplo. O en pacientes que sufren lo que mal denominado quizás sea la lumbalgia crónica, que siempre va asociado un síndrome facetario o algún tipo de problema osteoarticular a nivel sacroiliaco. Pues, por ejemplo, yo trabajo muchísimo el tema de la onda de choque radial. Perfecto. ¿Y tiene alguna contraindicación, algún efecto secundario, digamos? Pues, como todo, hay que tener ciertas consideraciones y yo siempre digo, están las banderas rojas, las red flags que llamamos, o consideraciones relativas, ¿vale? Es verdad que en zonas donde hay un marcapasos, personas que sufren de problemas de circulación y además no controlados, son patologías que no se debe aplicar esto, o pacientes oncológicos con temas de cáncer y tumor, pues tenemos que dar muchísimo cuidado. Bueno, tenemos que dar cuidado, no se le debe de aplicar. Y luego hay otras consideraciones como más relativas, ¿vale? Que debemos de tener en cuenta, pues, personas, por ejemplo, me encontré el caso de una paciente que fue paciente oncológica, que ya está recuperada, no hay ningún tipo de célula cancerígena en su cuerpo, pues, si está bien supervisado y tal, bien. Personas que sufren de coagulación, pues también debemos tener mucho cuidado en su aplicación. Si no está controlado, si no está bien medicado, pues no se le deberían de aplicar. Pero yo siempre digo, es sentido común, ¿no? Creo que en el tema de aplicar ya no solo esta técnica, en fisioterapia, usando el sentido común y el razonamiento clínico, no tenemos por qué pecar en el error en la aplicación de las técnicas. Ahora vamos a cambiar un poco, vamos a hablar acerca de diatermia, qué es lo principal que deberíamos tener en cuenta. Bueno, pues mira, aquí hay un gran debate, sobre todo pues, por la infinidad de marcas comerciales que hay de diatermia. Bien has dicho antes que trabajo y desarrollo a nivel de I+D de Intradermi, de un equipo, pero yo no trabajo para ninguna marca de manera concreta por trabajar. Es decir, en este caso, para mí es fundamental el tema de las frecuencias, ¿vale? Que la frecuencia con la que se realiza la diatermia sea la correcta. ¿Por qué? Porque luego nos vamos a encontrar que los cambios celulares se producen en esa frecuencia y está demostrado. ¿Que digo que en otras frecuencias no vaya a conseguir nada? No, yo te voy a decir que en la frecuencia de 448 es la que mayor evidencia científica tiene y es donde más cambios celulares vamos a encontrar, ¿vale? Eso no lo digo yo porque la máquina que yo desarrollo lleve 448, ¿vale? Sino que yo empecé a desarrollarla porque era 448. Y entonces a raíz de relaciones empiezo a desarrollar un método de aplicación que es, conocemos la diatermia con los brazaletes convencionales, pues nosotros patentamos la aplicación a través de unos brazaletes, ¿vale? Para que poder aplicarlo de manera autónoma o a través de nuestras manos, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta y bajo la premisa de que la frecuencia es 448. ¿Por qué? Porque es donde hay cambio a nivel celular. En otras frecuencias, como te digo, te puedo hablar de frecuencias más altas, te puedo hablar de frecuencias más bajas. Algo produce sobre la célula, pero no hay penetración a nivel celular de la corriente y no hay grandes cambios, ¿no? Entonces, es una de las cosas que más debemos de tener en cuenta a la hora de elegir nuestra diatermia y si queremos tener resultados reales
en función a lo que dice la ciencia, ¿no? Y que no nos vendan, como se dice aquí, gato por liebre. Perfecto. ¿Y qué efectos vamos a buscar con esa diatermia y con el 448? Bien. Bien, pues los efectos va a ser según la fase en la que nos vayamos a encontrar, ¿no? Lo bueno de la diatermia es que desde el momento uno o desde el momento cero, de la fase más aguda, vamos a poder aplicarlo, ¿no? Según si estamos en fase aguda, subaguda o crónica, vamos a ir buscando un tipo de efecto u otro, ¿vale? Pero para sintetizarlo lo máximo posible y ya que en una formación poder profundizar en ello, en una fase aguda lo que va a buscar sobre todo era el efecto más drenante y el efecto analgésico, ¿vale? El bloqueo un poquito del dolor para que, en el caso del deportista o de la persona, pueda empezar a desarrollarse. ¿Y qué estás buscando ahí también? Ya cambio a nivel celular para que desde el minuto uno esa lesión, en esa fase aguda, la fase aguda se acorte lo máximo posible, ¿no? Si estamos en una fase, ahí trabajaríamos, ¿no? Como vamos a trabajar con efectos térmicos, cuando estamos en una fase aguda, sobre todo, y es muy importante saber que no queremos efectos térmicos, ¿vale? Porque esto es un concepto que se tiene mal de la diatermia, ¿no? Esta máquina vas a sentir calor. Error. Error número uno que tiene un fisioterapeuta. En una fase aguda no tienes que sentir ningún tipo de calor. Ligeramente, si hacemos una escala sensitiva térmica, podemos hablar de una escala de calor de 0 a 2 como mucho, de un paciente. Pero no tiene que haber efecto térmico. No busco ese efecto térmico en alguna fase aguda. Ya en una fase subaguda, ya sí que va buscando un efecto térmico un poquito más potente, ¿vale? Con una escala sensitiva térmica podemos hablar de 4 a 6, 7 incluso, depende de cómo está el paciente. Y aquí ya sí que estás buscando ciertos cambios a nivel proliferación, a nivel de metabólisis celular, sobre esas células mesenquimales, vas buscando esos cambios. Y en una fase aguda, perdón, en una fase crónica, el efecto térmico que busca es muchísimo mayor, ya incluso el paciente, por ese umbral de dolor que tiene, te va a permitir, o ese tiempo que lleva el dolor, te va a permitir trabajar en efectos térmicos altos, ¿vale? Y ahí realmente lo que estás buscando es estimular ciertos fibroblastos, estimular un poquito el colágeno para mejorar, pero ya sabes que no vas a cambiar porque está cronificada la lesión, ¿no? Entonces depende en la fase que te encuentres, pues vas buscando unos efectos o vas buscando otros. Ahora, me gustaría que nos comentaras acerca de las áreas de aplicación, ya que se puede aplicar en diversas áreas como traumatología, estética. Sí, a ver, yo soy especialista en traumatología deportiva, pero en el equipo, en el departamento de desarrollo, somos dos fisios en este caso de este equipo. Mi compañera Ana Belló, doctora Ana Belló, porque se doctoró hace muy poquito, y ella está especializada en suelo pélvico, ¿vale? Es brutal los cambios que se producen a nivel de suelo pélvico en temas de líquen, temas de, bueno, de las diversas patologías que hay en ese área, que yo nunca había asistido a una formación de suelo pélvico, porque realmente no es mi área, y en una que hizo recientemente, la acompañé a ella por acompañarla y estuve presente, y es brutal los cambios que se consiguen en suelo pélvico con la diatermia, y como ella dice, fundamental la frecuencia, porque le ha pasado, ¿no? De alumnos de, oye, es que de repente aquí yo no he encontrado, haciendo este protocolo que tú has marcado, no encuentro la diferencia. Analiza el equipo y es porque no tiene la frecuencia correcta, ¿no? Luego, a nivel geriatría, se está viendo, sobre todo con la aplicación que nosotros realizamos de brazaletes, ¿vale? Somos capaces de acotar mucho la zona de aplicación y vemos cómo en pacientes con problemas artrósicos, problemas de movilidad, eh, esa aplicación de diatermia nos facilita el ganar rango articular, ¿vale? Incluso se ven cambios en la fuerza muscular. Es verdad que el problema que hay o la consideración que debemos de tener en cuenta si lo utilizamos en pacientes geriátricos es esa pérdida a nivel de sistema nervioso, esa pérdida de sensibilidad también y debemos de controlar mucho ese efecto térmico, ¿vale? Entonces ahí sí que hay que ser mucho más minucioso en la aplicación de la técnica. Y luego, bueno, soy consciente de que se está investigando y se está desarrollando también su efectividad sobre la espasticidad. El problema que nos encontramos con la espasticidad es que esos pacientes que sufren de la espasticidad también tienen esa alteración a nivel sensitivo y entonces es complejo ajustar bien el efecto térmico correcto sin provocar ningún tipo de quemadura o efecto secundario
sobre el paciente, ¿no? Entonces, pues bueno, principalmente los dos campos por excelencia, podemos hablar que es traumatología deportiva y el tema de suelo pélvico. También en la parte estética se utiliza en dermatofuncional la Sí, se utiliza muchísimo. Es más, nosotros de manera indirecta lo utilizamos. Al final, cuando trabajas una cicatriz, cuando trabajas un postoperatorio, estás trabajando dermis, ¿no? Aunque lo consideramos patología o lo metemos dentro de la lesión, pues no le damos a lo mejor ese matiz estético, ¿no? Pero yo recientemente, mira, tuve en consulta una lesión de una rotura total del rotuliano. Y bueno, os podéis imaginar la cicatriz de la intervención quirúrgica. Me gusta ponerla en la formación porque es muy llamativa cómo a través de una buena cicatriz, a través de una buena estética de la cicatriz, no tuvimos adherencias a diferentes tejidos y la rehabilitación fue muchísimo mejor, ¿no? O, por ejemplo, en una sección completa de los extensores de la mano de una persona mayor que el propio médico se sorprendió, porque yo me centré en trabajar desde el minuto uno, incluso antes de que el médico nos diese a empezar la rehabilitación, pero empecé por la parte más estética, ¿no? De la cicatriz, evitando que esa adherencia y esos problemas que me puedan luego desencadenar el no llevar bien la rehabilitación. Si nos lo llevamos al mundo más estético, de la fisioestética, que también está en auge, pues evidentemente cada vez se utiliza más, ¿no? Y cada vez está más, salen incluso cabezales mucho más específicos para el tema de la belleza. Y bueno, la verdad es que es un campo que está avanzando muchísimo. En cuanto a la espasticidad, ¿qué sugerís en cuanto a los tiempos de aplicación? Claro, el tema del tiempo de la aplicación, la experiencia, como te digo, se está desarrollando, se está estudiando de la diatermia con la espasticidad. Si hay un deterioro a nivel sensitivo, yo siempre digo de trabajar una prolongación de tiempo mayor, 20-30 minutos, pero con una carga energética baja, ¿vale? Que sí que va a haber cambio celular, va a buscar cambios, pero lo va a buscar por el tiempo prolongado de aplicación, ¿vale? Buscando que no haya casi efecto térmico para no provocar esa quemadura. ¿Qué pasa? Que tampoco se puede hablar de fiabilidad 100% y de efecto 100% porque todavía se está desarrollando. Yo ahí lo que te comento es que la espasticidad, por mi experiencia, sería aplicaciones largas con efectos térmicos muy bajos. Bien, la verdad que ha sido un placer escucharte y conocer más sobre estas dos técnicas y me gustaría que nos cuentes tus redes sociales, si estás realizando algún curso y si es solo para España o si alguna vez vas a venir para estos lados. Pues no me cierro fronteras a ir alguna vez, todo es organizarlo. Ahora mismo no tengo previsión de ir hacia aquellas tierras, aunque me gustaría. Si alguien quiere promover un curso, se mueve y se puede proyectar y agendar. Actualmente aquí en España, pues la verdad es que sí que tengo muchísimo. Ahora, de septiembre a diciembre va a ser bastante intenso, ¿vale? Viene la temporada alta, como yo digo, de formación aquí en España. Viene una feria en Madrid de fisioterapia, que muchos paisanos vuestros vienen por aquí incluso a actualizarse, porque es una feria de las más grandes del mundo en cuanto a actualización de fisioterapia. Ahí actualmente yo voy a dar, creo que unas 7 ponencias en 3 días, o sea que voy a estar entretenido durante esos 3 días. Y luego, pues, por España, ahora mismo confirmada, Murcia, Madrid, Canarias, Barcelona, son Andalucía, tengo por Sevilla otra, de las formaciones que tengo agendadas ya para de aquí a final de año. Y bueno, en redes sociales todo esto lo pueden seguir, que intento, en la medida de lo que la vida me da y en la medida de lo posible, voy divulgando información en el perfil de Instagram, sobre todo que es Daniel barra baja Fisiotech, ¿vale? De fisiotecnología, ¿vale? Pues Daniel barra baja Fisiotech, ahí van a poder ver por diferentes reels, pequeños tips y bueno, toda la actualización acerca de las formaciones que voy impartiendo. Y nada, si se animan por allí, programamos un vuelo rápidamente. Muchas gracias, Daniel, y bueno, lo vamos charlando. Muy Muchas bien, muy gracias bien. nuevamente por Nada, aceptar nuestra invitación y por ser parte de Mega Salud. Muchas gracias y siempre recuerden, Mega, cuida tu salud.